Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Hoy Entre Medios platicaremos sobre los desafíos del periodismo moderno. Aquí iniciamos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en esta cita semanal que tenemos aquí desde los estudios de Unison TV. Estamos transmitiendo Entre Medios. Como ya le adelantaba, la idea de la edición de esta tarde-noche en Entre Medios es platicar un poco sobre los desafíos que enfrenta el periodismo moderno. En reiteradas ocasiones, cuando se habla de periodismo, particularmente se enfoca como desafío fundamental los atentados contra la libertad de expresión y específicamente los que tienen que ver con el asunto de la violencia. Sin embargo, hay otros temas que son bien importantes, que están representando un verdadero reto para los medios y para el periodismo en general. De eso vamos a conversar esta noche y por eso me da muchísimo gusto recibir aquí en los estudios de Unison TV al maestro Gustavo Abdiel Ramírez. Él es docente en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad. Abdiel, gracias por aceptar la invitación a dialogar esta noche con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Conrado, buenas tardes, y al auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Está también con nosotros el periodista, editor y colaborador en diferentes espacios de opinión, Conrado Quesada, que ya nos ha hecho también el honor de acompañarnos en otras ocasiones. Conrado, gracias. Jesús, qué gusto estar contigo y con mi maestro además. Además, ¿no? Sí, y no es por decir cosas de edades, pero sí. Pero fue tu maestro. Fue mi maestro. No, pues un mira, gran maestro, claro. Primer balconeado. Está bien. Los dos, Abdiel, Conrado, siempre han sido analistas acuciosos de lo que pasa en los medios de comunicación y en algún momento también han incursionado directamente en los medios de comunicación, es decir, han estado en los dos lados, en la parte docente, en la parte de la práctica directa en los medios de comunicación. Entonces, estoy seguro que algunos de estos desafíos de los que pretendemos dialogar, discutir el día de hoy, les ha tocado lidiar en alguna etapa de su vida, de su carrera. A ver, para empezar y para poner así en la mesa un primer tema, díganme si estoy equivocado o no, pero la tecnología se ha venido convirtiendo en una aliada del periodismo, pero también en un desafío. ¿Cómo convive el periodismo, Conrado, Abdiel, cómo convive el periodismo hoy en día con los avances de Internet, con la explosión de las redes sociodigitales, por ejemplo? Bueno, no ha podido convivir. No ha podido Hay convivir. que ser honestos, ha sobrevivido al embate de las nuevas tecnologías, de los nuevos medios que tenemos para comunicarnos los humanos y de estos nuevos procesos y nuevos códigos de comunicación que se han desarrollado gracias a la llegada de tecnologías. El periodismo ha encontrado un muy buen nicho para ser más rápido en cuanto a la emisión de la información que se genera a través de la estrategia periodística o a través del sistema periodístico. Sin embargo, el periodismo en sí mismo se encuentra ahorita en una grave crisis debido a que no han podido mantener un esquema de negocio. O sea, la tecnología ha metido en una crisis al periodismo. A las empresas periodísticas. A las empresas periodísticas. El periodismo en general, no, yo no creo que se vaya a acabar, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que haces esa acotación, perdón que te interrumpa, Conrado. Cuando hablamos de periodismo es, bueno, a las empresas que hacen periodismo. Claro. Pues a eso me refiero particularmente. Eso está sufriendo el principal impacto de las nuevas tecnologías y no es porque estén destinadas a morir. Yo no creo que ninguna organización esté destinada a morir nomás porque aparece un nuevo esquema. Estoy de acuerdo. Simplemente si no se adaptan, entonces desaparecen, es como los dinosaurios, pues, ¿no? Si no te adaptas, desapareces. Y creo que es ahí donde está el principal problema que tienen las empresas periodísticas, más no los periodistas. El reto que tienen los periodistas es aprender a hacer dinero para vivir del periodismo con estas nuevas tecnologías.
Entonces, esa es la encrucijada en la que se encuentra el periodismo. Es una herramienta que se utiliza, no ha podido encontrar ese enganche, por llamarlo de alguna manera, entre mantener el esquema de negocio y al mismo tiempo mantenerme haciendo periodismo. Creo que por ahí estamos en una etapa en la que tenemos que encontrar los periodistas un nuevo camino, un nuevo esquema, aprender que el negocio ya es distinto. El negocio ya no es como era hace 5 años ni hace 10 años, mucho menos 12, ¿no? Entonces, por ahí creo yo que tenemos el problema de convivencia. Muy bien, Abdiel. Sí, yo plantearé primero la distinción entre los medios nativos digitales, vamos a decirlo así, y la forma como reaccionaron los grandes corporativos a todo este proceso de digitalización. Me parece que hubo corporativos que, aunque reaccionaron tarde, lo tuvieron que hacer como una estrategia de modelo de negocio, de acercamiento del medio a nuevos públicos, pero no precisamente por el proyecto periodístico en sí, sino porque había que reaccionar frente a un proceso de contexto que se venía alrededor. Lo otro es que efectivamente habrá que pensar en si el modelo de negocio de los medios nativos digitales ha sido el modelo de negocio adecuado para poder mantenerse con vida entre las empresas periodísticas. Es decir, hay que trascender de un modelo de negocio en donde el que reportea es el que dirige, es el que edita, es el que hace todo, sin considerar la parte estructural, la parte de pensar que el periodismo hay que verlo como un proceso, como la necesidad de generar una empresa. Y por otra parte, creo que el reto principal es cómo me mantengo como periodista, como empresa, con la misma rapidez de incorporación a las tecnologías que como están apareciendo. Es decir, si hace 5 años no teníamos las apps, ahora necesitamos medios que se incorporen a las aplicaciones para poder sostener un modelo de negocio y obviamente un periodismo como tal. Entonces creo que hay muchos problemas que efectivamente nos permiten plantear, como dice Conrado, que la convivencia ha sido una convivencia muy difícil porque no todos han podido diseñar un modelo de negocio adecuado a partir de las nuevas tecnologías. Bueno, a ver, estamos como con varios enfoques aquí. Un tema es el esquema del negocio, del periodismo y el reto que le implica las tecnologías al esquema del negocio. Y estamos hablando de, digamos, si se permite la consideración, como de 2 tipos de periodismo. Uno, el que desarrollan los medios tradicionales en la era de Internet. Y otro, el que hacen los medios nativos digitales, evidentemente, en la era de Internet. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, por un lado, entonces, tenemos la dificultad que implica articular bien un modelo de negocio, partiendo de la idea que tú siempre has sostenido, y creo que con razón, Conrado, de que el periodismo es un negocio también. El periodismo también es una empresa, pues. Entonces, ese es como un primer reto que hay que tratar de ver cómo se configura. Pero está el otro que me interesa mucho, que me interesa que abordemos regresando del corte, que es el de la inmediatez. Es decir, ya sabemos que ha sido difícil o que está resultando difícil para los medios desarrollar un esquema de negocios en la era de Internet. Es decir, cómo conectar con las audiencias, cómo fidelizar a sus públicos. Hay casos exitosos, particularmente el Washington Post, el Times, periódicos grandes, donde el lectoraje se está convirtiendo, algo que yo creo que muchos medios locales ni siquiera han volteado a ver, en el salvavidas del negocio del medio. Y le dieron la vuelta a la tortilla, donde ya no es la pauta publicitaria propiamente la que sostiene a los grandes medios, sino que hay una fidelización de los públicos, y eso está mandando señales interesantes de que sí se puede hacer buen periodismo. El gran dilema entonces es cómo se hace este periodismo en la era de Internet, cuando está el tweet
está YouTube, está Facebook, están todas las redes sociodigitales actuando al mismo tiempo y como una gran pregunta es, bueno, ¿y cómo sale, por ejemplo, al siguiente día las 8 columnas de un periódico cuando todo se ventiló previamente en las redes sociales? Vamos a regresar con eso, si les parece, vamos a hacer la primera pausa y volvemos en un minuto. Por favor, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entre medios, estamos dialogando sobre los desafíos que enfrenta el periodismo moderno hoy en día, a nivel mundial, evidentemente en México, y vamos a tratar de darle un vistazo también a lo que ocurre en Sonora. Se encuentran con nosotros el periodista Conrado Quesada, el profesor de la Universidad de Sonora, de la licenciatura en Comunicación, Gustavo Abdiel Ramírez. Antes de ir al corte, decíamos, Conrado, Abdiel, que un gran dilema para los medios es cómo convivir con el inmediatez, con el inmediatismo, con la inmediatez, pues. Sí. Es decir, yo me imagino a los editores de un periódico en la sala de redacción a esta hora, a la hora en que se están teniendo las juntas para determinar qué notas van dónde, buscando la cabeza de 8, la nota de 8 columnas, sí, cuando sus propios reporteros que estuvieron en algún incidente en la calle, en alguna conferencia de prensa, en el Congreso, en reunión con la gobernadora, con la alcaldía, en cualquier lugar, en una cámara empresarial, estuvieron tuiteando lo que estaba pasando ahí. ¿Cómo lidiar con eso, Conrado? Es que no debes, tú lo hiciste, es que ya no en el Expreso, tú ya lo viviste. El asunto, y que me disculpen mis amigos, colegas, pero es que eso ya no es. Los periódicos siguen haciendo eso. Sí, siguen haciendo eso. Y eso ya no es. No es posible que tú pienses que esa dinámica es la que te va a funcionar. Correcto. Para empezar, me queda claro que las empresas de medios impresos tienen que reducirse al máximo. Sí, de hecho está pasando. Y no nomás por un asunto de qué publicas, es un asunto de responsabilidad social, es un asunto de realidad económica, sí, pero es que además no puedes estar pintando papel con cosas intrascendentes. Uh-huh. Si una página es lo único que puedes generar con un contenido único, solamente una página debes imprimir. Pero hazlo bien. Pero tiene que ser un contenido único. Entonces, eso no está pasando y solamente algunos medios se han dado cuenta de eso y han empezado a mutar y han entendido que el papel de los periódicos no es dar ya la noticia, es ayudarte a entender tu realidad en general. Y para ayudarte a entender tu realidad debes tener un compromiso completo, no con la objetividad, sino con la capacidad de expresar lo que pasa únicamente. Eso por un lado, pero el tema de la inmediatez... Bueno, pero ¿y qué está pasando ahí? Las empresas no no están entendiendo la realidad que les está tocando vivir. No sé si son los directivos o los dueños, porque todo el personal periodista lo entiende. Uh-huh. ¿No? Tú puedes platicar con cualquier editor, con cualquier reportero y te lo van a explicar. No sé de dónde tenga que venir la decisión. Tiene que ser una decisión sustentada además en números. No están reaccionando. Prefieren mutarse al sitio web, pero con las mismas políticas de un periódico. Sí, claro. Y eso también es incorrecto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Necesitan los periódicos entender que la realidad cambia. La audiencia no es la misma. Los jóvenes no leen periódicos porque no les están escribiendo nada interesante. Y lo que les ponen en una portada, ya lo vieron en Twitter, ya lo vieron en Facebook, ya lo vieron en YouTube. Claro. Es más, ya lo escucharon riéndose con personajes icónicos del Internet. Y ya no digo los memes, ¿no? Y además, el tema de la memecracia, que es excelente para explicarte lo que pasa, ¿no? Entonces, no necesitas un periódico. Necesitas alguien que te diga algo diferente. Por ahí viene primero una obligación de los periódicos. Las televisoras están peor. Sí, es decir, repensar eso. Es decir, si ha sido difícil encontrarle la cuadratura al círculo del modelo de negocio, también está resultando muy complicado en la parte editorial, Abdiel. Uh-huh. Sí. Mira, lo que yo pienso es que tiene que ver con el valor informativo, el valor periodístico del medio. Es decir, el valor es el valor que le des al contenido. Sí, a eso me refiero. Es decir, ¿qué es lo que le ofreces al lector? ¿Le ofreces la inmediatez? Uh-huh. O le ofreces el análisis contextualizado, elaborado con recursos
modernos en términos de organización de la información para las pantallas digitales. O en diseño. En diseño, foto, etcétera. El hipermedia. O sea, Sí. ¿qué le ofreces? Porque si lo que le estás ofreciendo son los twitters que están producidos desde el lugar de los hechos, entonces le quitas valor posterior a la información que tú vas a generar. Entonces, esa es una. La otra es el Twitter. Yo creo que también como lectores hay que educarnos y hay que entender que el Twitter es, en todo caso, un avance y un reporte muy inmediato de lo que el periodista en ese momento está viendo. Pero no es el hecho en sí o no es la información no es la en sí. noticia como tal. Y pues. por supuesto que tampoco es el criterio de veracidad o de verdad que en algún momento el periodismo ortodoxo pensó como elemento importante de la construcción de la información. Entonces, creo que aquí hay un problema de dos niveles. Uno es el lector, que tiene que distinguir muy bien entre un Twitter y la información como tal, y otro es el valor periodístico, es decir, lo que le vamos a dar a nuestro medio que nos permita distinguirlo de esos tuitazos que en apariencia construyen noticia, pero que en realidad, y yo creo que lo vimos en los sucesos de Culiacán, en realidad confunden más. Y yo creo que habría que, como medios, pensar cuáles son nuestras estrategias de construcción de la información, porque a veces esto genera mucho más problemas. Conrado, yo me iría incluso otro paso más atrás de lo que acertadamente creo plantea Abdiel, que es, ¿y tendrán los medios el pulso de lo que quieren sus audiencias o sus lectores? Porque ese es otro gran problema, ¿no? Yo creo que este es lo mejor de la época que estamos viviendo, es precisamente encontrar la respuesta a esa pregunta. Porque es complicado. Tenemos que dejar de pensar que los medios son esos grandes medios masivos que llevaban, ¿no?, a millones de personas. Eso ya se acabó. Ya tú sabes que la televisión va a un mercado muy específico, que quién sabe si sea negocio para todas las empresas. YouTube va a otro mercado, Facebook va a otro mercado, Instagram va a otro mercado, Twitter. Ya está tan segmentado. Y que está teniendo una crisis seria la televisión también en términos económicos. Lo que pasó en Culiacán fue evidente. No es posible que las televisoras hagan con su mochería, discúlpenme, las televisoras, perdón, ni hablar, a decir, vamos a tapar las imágenes cuando todo el mundo vio en Twitter. Absolutamente. ¿No? Imágenes fuertes. Sí, carnalito, las vimos hace 2 horas. Pues, o sea, ya me llegaste muy tarde. Entonces, ¿con qué, me llegó por WhatsApp. ¿con qué cara un periodista sale a decir, imágenes fuertes, carnal, estaba dormido cuando las vi? ¿No? Entonces, eso es una realidad. La televisión, pero cuidado, no solo la televisión. Le pasó lo mismo a YouTube. Sí, por supuesto. YouTube se quedó atrasadísimo. YouTube salió con Culiacán, yo creo que 2 días después. Y la prensa, y los dilemas para la prensa, imagínate, ¿no? Cuando eso fue en la tarde, ¿cómo sales al siguiente día? Y lo peor del caso, ¿y por qué digo que esta es la mejor época en la que nos tocó vivir a quienes nos gusta el periodismo y a quienes se quieren dedicar al periodismo? Se hizo tan mal trabajo periodístico que todo el mundo se preocupó por Culiacán, pero nadie se preocupó por la ley de ingresos. Absolutamente. Y nos dejaron caer ahí una serie de sorpresas muy buenas. Porque fue el mismo día. Entonces no hubo un periodista que se preocupara por eso. Así es. Porque los periodistas están más preocupados por la inmediatez, están más preocupados por decirlo primero y están más preocupados por lo que genera más ruido, pero no lo que es importante en general. Entonces, sí, Culiacán era importante, sí, Culiacán debe haber trascendido, pero también la ley de ingresos. Sí, viene la cruda después con la ley de ingresos. Viene la cruda. Muy bien. Híjole, hay otros desafíos, hay otros muchos desafíos que está, obviamente, la relación de los medios con él o con los gobiernos, para hablar en plural. Está la parte de ética o deontológica también. Está evidentemente el asunto de la precariedad laboral. En fin, son otra serie de temas a los que les vamos a entrar regresando de la siguiente pausa. No se vaya, ya volvemos. Esto es Entre Medios. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entrando ya a la recta final de este Entre Medios. Estamos platicando sobre los desafíos del periodismo moderno. Ya hablábamos, Abdiel, Conrado, ya hablábamos de la parte que tiene que ver con la tecnología y bueno, apenas una entradita porque es todo un tema. Sin embargo, les decía, hay otros desafíos. ¿Cómo la llevan hoy en día el periodismo y el poder
Conrado, Abdiel, ¿cómo es la relación? Pienso particularmente como un desafío la claridad en las reglas del juego a la hora de recibir recursos de los gobiernos. ¿Te refieres a los pagos? Los pagos, exactamente. Va a cambiar eso, está cambiando. Va a cambiar. ¿Tú crees que va a cambiar? Las personas, los políticos, las personas que ocupan algún puesto importante en los diferentes poderes que integran el Estado, cada vez se preocupan más por su imagen y por la penetración en la gente que por emitir un mensaje. Es más fácil ver ahora a grandes gobernantes con influencers de Instagram que las cenas con periodistas en la Casa de Gobierno. Sí. Eso va a cambiar. Se va a acabar. De hecho, se acabó. Los periodistas que siguen esperando la invitación a una cena en la Casa de Gobierno se van a quedar. Bueno, esa es una cosa. La otra es la relación comercial. Eso no lo vamos a evitar jamás. Porque me gustaría decirte que las audiencias aportan grandes cantidades de dinero a los grandes periodistas. No es cierto. Incluso Julio Astillero tuvo que aceptar un trabajo para poder dejar, porque su trabajo que hacía periodístico de análisis en las noches no era suficiente el apoyo que le daba la gente a través de YouTube. A ver, que ahí habría que ver lo que está pasando, y perdón, pues que valga a otras partes del mundo. Hay otras regiones del mundo donde los medios están utilizando lo que llaman las membresías y las suscripciones, que son mecanismos distintos, donde las audiencias, sus lectores o sus audiencias sí le están aportando a eso, pero eso nos llevaría quizá al origen, que es el buen contenido. El valor de uso. El valor del uso, el valor del buen contenido. ¿Para qué pago? Claro. Abdiel, ¿tú cómo ves la relación hoy en día con todo esto que se está viendo en Estados Unidos, donde hay una relación de estrés, por no poner un calificativo de otro tipo, del presidente con algunos medios, aquí mismo en México también? ¿Cómo estás viendo ese fenómeno? Usaste el calificativo más amable que sí, por supuesto, porque estamos al aire y hay jóvenes universitarios aquí, pero pudimos haber manejado otro. Mira, coincido en que se tiene que dar un replanteamiento. Aquí el asunto es, si nos atenemos a los discursos oficiales, que están regulados por todos estos asuntos de transparencia, en donde se tiene muy bien vigilado lo que se gasta en publicidad gubernamental. Me parece que eso ha tenido un impacto en los modelos de negocio periodísticos. Y el impacto naturalmente que ha sido negativo, porque se tuvieron que confrontar los vicios que venían del pasado. De gobiernos que compraban suscripciones, que compraban grandes convenios de difusión con los medios para mantener cierta relación. Pero si nos atenemos a los discursos oficiales, se supone que eso ya cambió. La cuestión aquí es que bajo el criterio de que en realidad cada político necesita ser lo suficientemente popular en YouTube o en Facebook como para mantener su presencia y conquistar nuevas audiencias, entonces eso significa que lo que se generaba en contratos para la prensa, ahora se está generando en contratos para no prensa, pero que siguen siendo igual trabajadores de algún tipo de proyecto mediático. Entonces me parece que esta transición, este replanteamiento, creo que hay que vigilarlo igual que como se vigila lo que se compra de publicidad en medios convencionales, vamos a decirlo así, porque al final de cuentas el gasto público sigue siendo el mismo. Entonces aquí aparte es qué ventajas están dando esos modelos de relación con los no periodistas por encima de lo que el periodista convencional está ofreciendo. Habrá que hacer un análisis por parte de los medios de cuáles son esas ventajas para saber si la prensa tendrá que reinventarse y replantear su discurso sobre la política, sobre el gobierno, sobre las instituciones oficiales, para saber si en este proceso de replanteamiento puede haber alguna ventaja para los medios, porque hasta ahorita no están saliendo bien librados. Muy bien. ¿Qué otros desafíos ves, Conrado, así latentes, fuertes, que debe atender y debe entender el periodismo hoy en día? Yo creo que el principal reto que deben tratar de enfrentar los periodistas es no tener miedo a trabajar en libertad.
Cada vez más Complicadísimo. las empresas de medios de comunicación entran en una crisis más profunda y no puede el futuro de un periodista depender de la decisión de un director. Necesitan los periodistas y los nuevos periodistas entender su concepto primero como empresa y buscar la razón de ser como empresa. Y después buscar la forma de hacer su periodismo. Y sobre todo comprender que las audiencias ya no quieren tamales de chile, de frijol, de manteca en una sola bandeja. Las audiencias quieren consumir lo que les interesa. Estás pensando en cosas de especialización. Creo que el para periodista tiene que públicos, encontrar qué es lo nichos. que a él le apasiona como periodista y explotar esos temas para poder fortalecer su imagen como periodista y él ser el periodista y entonces él ser el negocio. No podemos, yo necesito aquí urgentemente desmitificar. Si queremos un periodista que no tenga cercanía con el poder, queremos un periodista obsoleto. ¿No? El periodista forzosamente tiene contacto con el poder porque es fuente de información, como debe tener contacto con la ciudadanía porque es fuente de información. Ahora, hablar del tema de los convenios con los gobiernos es tan tonto como pensar que un periodista no va a vender publicidad. Hay casos de empresarios políticos que pagan a través de sus empresas la publicidad y eso como lo regulas. Uno, como audiencia, tenemos que aprender a convivir y entender que no porque me gusta estoy de acuerdo con él. Porque estamos en una dinámica en la que si en Facebook tú ves un artículo que dice si duermes mucho eres un genio, se comparte mucho más que la noticia de un hecho trascendente. Y le damos más vuelo a aquello que nos hace sentir conformes con nuestra flojera que con lo que es informativo. Entonces, tiene que haber un cambio. Las audiencias no están cambiando. Eso es lo que a mí me preocupa mucho. Yo siento que en México la audiencia sigue esperando las cosas hechas en el momento en que quieren. Y otro tema muy preocupante que el periodista debe tener mucho cuidado. El periodismo, como parte de las ciencias de la comunicación, no puede estar ajeno a las reglas de la comunicación. Y nadie se comunica nomás porque sí. Todo el que se comunica con un propósito. Los periodistas caímos en el juego de la oposición sin sentido. Sí, claro. Y estamos en toda América Latina inmersos en una situación en la que si criticas, te golpean. Si no criticas, te golpean. Porque caímos en ese juego. Sí. Tenemos que empezar a darle valor a los hechos noticiosos. Lo que es noticia y punto. Y hay reglas claras en el periodismo que te dicen qué no es noticia. Entramos en un juego de personificar todos los temas. Y caímos en la crítica porque sí, y no en la crítica justificada periodística. Y entonces hemos afectado instituciones, hemos afectado la imagen de organizaciones, hemos afectado la imagen de áreas que no nomás porque se tienen que afectar. Muy bien, pues bien interesante. Se nos quedaron, como usted podrá imaginar, muchísimos temas en el tintero, pero el tiempo ya nos alcanzó. Les quiero agradecer mucho, Conrado Quesada, periodista, maestro Abdiel Ramírez. Sí, gracias por aceptar la invitación a dialogar aquí entre medios. Gracias al staff de Unison TV por la producción, por supuesto, a los alumnos de la licenciatura en comunicación. Hoy estuvieron Ariel, Leo, Reina, al maestro Giovanni Martínez como productor ejecutivo de este espacio. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por su confianza. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Hasta entonces.